Violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. Qué oportuno es hacer algún planteamiento sobre la salud de los seres humanos en la historia de la humanidad. La vida del ser humano, desde cuando evoluciona en esta tierra para la edad cuaternaria, hace unos 2 millones de años más o menos, que va a aparecer el ser humano sobre esta tierra. A partir de ese momento de inicios del cuaternario, de esos tantos millones de años atrás, el ser humano fue compartiendo con el común de la naturaleza todo ese proceso evolutivo. Como siempre hemos dicho, con aciertos, con errores, con análisis, con inteligencia, porque la gran diferencia entre el hombre y el resto de los animales que pueblan la tierra es que el ser humano ha tenido la posibilidad fundamental para conservar el proceso evolutivo de cumplir con las dos condiciones que exige la teoría de la evolución, de la vida en general. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primera, dominio del medio ambiente. Y la segunda, dominio sobre los demás animales de la naturaleza. Estas dos condiciones, históricamente, permitieron que desde la era primaria, hace millones de años, en la era azoica, que no había vida, y posteriormente en la era primaria, en los océanos primitivos, va a surgir por primera vez esos animales unicelulares en esos océanos primitivos. Luego los animales multicelulares, que ya es un avance sobre ellos. Y a partir de estos elementos va a evolucionar la vida, desde la vida vegetal y animal. Sale de los océanos y pueblan la tierra los vegetales, e igualmente los animales que no pudieron evolucionar siguieron en el medio acuático, y hoy hay una gran población, pero ya en el medio seco, entonces el proceso evolutivo continuó hasta llegar al primer hombre. Se da ese gran salto de los simios al ser humano, y a partir de ese momento en que va a surgir el género humano, va a cumplir esas dos condiciones: dominio del medio ambiente y dominio de los demás animales, incluyendo, por supuesto, los más pequeños, como son los animales unicelulares, que aún existen muchos de ellos. Se dice que las amebas, o amibas, dicen otros, es ese animal unicelular, que el hombre es capaz de dominarlo hoy, y la ciencia médica, claro, por supuesto, hasta todos los demás. El ser humano ha sido capaz de controlar todos los animales. Y por supuesto, para hablar del problema que nos atañe hoy, que es tratar de historiar un poco las pandemias y las epidemias que en la historia de la humanidad ha habido, separo de una vez. Antes de la escritura, pues fueron muchos los millones de cosas que no se tuvieron conocimiento. A partir del descubrimiento de la escritura empezaron a quedar constancias, y la ciencia médica, yo no soy médico ni tengo relación formal con esta rama tan importante, pero sí con la parte histórica.
A partir de esas circunstancias, entonces, se va a producir un fenómeno de elaboración de teorías que nos permiten hoy afirmar, sin lugar a dudas, que hoy, en el año 2020, con esta pandemia del coronavirus, la ciencia médica está trabajando, cumpliendo ese papel que acabamos de explicar, para dominar esos virus que en este momento está afectando a la humanidad, que era desconocido en la historia del hombre, en la historia de la medicina. Este virus de ahorita, por eso es que en este momento la ciencia médica, con toda su metodología de investigación científica, el corazón de la ciencia médica está a ritmo muy acelerado, tratando de ubicar un medicamento, una vacuna, una respuesta para controlar ese virus que es el que está matando tanta gente. Teniendo en cuenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voy a referirme a cómo en ese diccionario se definen 4 términos que tienen que ver con el tema del programa de hoy, la historia de las pandemias en la vida de la humanidad. El primer término que quiero definir, es epidemia. ¿Cómo entender qué es una epidemia? Según el diccionario dice, epidemia, enfermedad que por alguna aflige a un pueblo o comarca, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. Es como, para hablar de epidemia es como muy localista, muy geográficamente muy localista, de una área, digamos, una provincia, una región, una parte del mundo muy pequeña, porque la gran diferencia es con la siguiente. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud inicialmente hablaba de una epidemia y duró unos días para determinar que era otro el término a utilizar, y por eso empleó el término de una pandemia. Pan es una palabra griega, pandemia, todos vinculados con algo. ¿Cómo define el diccionario entonces pandemia? Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Ahí sí ya recibe ese término de pandemia. Es decir, de algo muy localista se amplía el marco geográfico y puede cobijar países, y en este momento la pandemia está cobijando los 5 continentes. Por supuesto, Asia, que fue donde inicialmente se surge esta enfermedad. Luego, por supuesto, en Europa, en África, por supuesto en Oceanía, Australia y demás, y por supuesto en América, donde está Colombia y los demás países. En este momento muy difícil la situación que está pasando Estados Unidos y otros países, y aquí en Colombia está muy alarmante. Entonces esa es la gran diferencia entre lo que llamamos, para definirlo claramente y entenderlo mejor, lo que es una epidemia y lo que es una pandemia. Hay un tercer término que merece darle la explicación. ¿Cómo entender qué es una cuarentena? Común y corriente en la prensa y en la televisión, en la radio, en fin, escrita y televisiva y demás, radial, se habla de cuarentenas. ¿Cómo define el diccionario qué es una cuarentena? Dice, es el tiempo de 40 días o meses o años, 40, por eso se habla de cuarentena. Espacios de tiempo privados de comunicación, ojo y oído, espacios de tiempo privados de comunicación, los que vienen de lugares
intactos o sospechosos de algún mal contagioso. Cuarentena. Se habla de 40 días o meses o años. Vamos a ver ahora más adelante en la historia de las pandemias, en la historia del mundo, por lo menos lo conocido hasta hoy, que nos publica la prensa Vanguardia, anuncio desde ya, ese documento. Ojalá que logremos que no hayan tantos miles, ojalá no millones de muertos por esta enfermedad. Hay que atender la cuarentena. 40. El último término que quiero es contagiar. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué es contagiar? Contagiar, según el diccionario, dice comunicar o pegar a otro u otros una enfermedad contagiosa. Claro, es específicamente lo que está pasando con el COVID-19, con el coronavirus. Es la cercanía de las personas a menos de un metro, por la respiración, por las palabras, lo que sale de la boca de las personas, que sale con fuerza de los pulmones y llegan hasta determinado espacio, lo mismo en la respiración y demás. Y las manos, al saludarse de manos, en las manos va y se está contagiando. Desde el momento en que el hombre, el ser humano sobre la faz de la tierra, dio ese paso trascendental evolutivo hacia Homo sapiens, hacia hombre inteligente, que fue la gran diferencia con el resto de los animales, cuando aprendió a descubrir, por ejemplo, el uso del fuego para alumbrarse en las noches, en las cavernas de aquellas muchos millones de años atrás, o para cocer los alimentos, para cocinar la comida. Parece que ese fue un gran salto en la historia de la humanidad, que con ello el ser humano va a dominar más el medio ambiente y los demás animales, como decíamos ahora. Otro gran salto, por supuesto, fue cuando aprendió, descubrió y utilizó la agricultura, empezar a sembrar las semillas en un mismo lugar para producir alimentos para ser consumidos. Igualmente, eso solamente lo hizo ese hombre primitivo. Ningún otro ser humano sobre la naturaleza ha hecho esto. Y permítame el ejemplo tan sencillo que dije en los colegios y en la universidad, en fin, donde trabajé como maestro. Nunca he visto, por ejemplo, un perrito soplando la candela para hacer su comida. No. Ni ningún ser distinto a los hombres. Igualmente, la agricultura. Ningún otro ser, ningún otro animal, a diferencia del hombre, ha hecho ese gran salto en la historia de la humanidad para cultivar sus propios alimentos. Entonces, ampliemos un poco ese proceso y tratemos de ubicar que el ser humano fue acumulando en la cultura a partir del lenguaje, y se cimenta muchísimo más cuando aparece la escritura por primera vez, dejar documentos escritos, en fin. Es una historia inmensa, muy bonita, de la antigüedad del hombre sobre esta tierra. Nos vamos a referir a esos comienzos propios de la humanidad sobre la tierra. En esta historia de la época antigua solamente se ha tenido referencia a lo sucedido en Europa
en Asia, especialmente en la India y la China, incluyendo por supuesto en esto África, el norte de África, el caso de Egipto, por supuesto el Medio Oriente, donde está Palestina precisamente, donde está toda esta parte del Medio Oriente, Babilonia y demás, que en tantos años de historia hacia atrás pues fueron construyendo y elaborando procesos. Muy seguramente en toda esa elaboración de historia, de cultura, en Sumer, en Akkad, en Babilonia, por supuesto en el Egipto antiguo, en la Persia y demás, Irán y demás. En esa historia tan larga de la antigüedad, de la historia universal, pues el progreso fundamental de las ciencias médicas fueron dejando su aporte a la cultura y a la civilización. Para concretar un poquito en esta temática y para cerrar, me voy a referir entonces a unos comienzos muy incipientes de la medicina, según la historia universal. En este libro de Historia de la Antigüedad Oriente, de Kathan, colección Norte, en la página 225, hace un planteamiento sobre cómo surge la medicina en la historia de la humanidad. La medicina realizó en Egipto especiales progresos. La obligación de abrir los cadáveres para embalsamarlos, según las costumbres religiosas, permitió estudiar la anatomía, lo cual a su vez hizo aparecer gérmenes de fisiología y la ciencia médica, conocer por dentro el cuerpo humano. Los médicos egipcios buscaban las causas de las enfermedades en la alteración de los órganos, pero seguían sin poder expresarse de la magia, y en sus recetas las fórmulas mágicas aparecerían junto a consejos puramente médicos. Tal vez es el primer momento en que se podría tratar de inducir en la historia del hombre de cómo va a aparecer la ciencia médica. ¿Por qué? Porque es el tema que nos ocupa. Las enfermedades, los médicos nos las atienden y nos ayudan y nos liberan de eso. Hay otro tema en esto, a finales de la Edad Antigua, por el siglo V antes de nuestra era, me estoy refiriendo a antes del nacimiento de Cristo para la era actual, o sea, 500 años antes de Cristo, fue el momento más floreciente de la civilización griega. Según los historiadores, yo no soy médico, lo repito nuevamente, pero según los historiadores, en el siglo V se formaliza el comienzo de la medicina. Hipócrates, tal vez el primer médico formal de la historia de la humanidad, fue el que sentó las bases de ese concepto profesional de lo que es un médico. Cuando en el siglo XX, hoy en el 2020, cuando una facultad de medicina le va a otorgar el título de médico a un estudiante de último semestre, de último año de medicina, habiendo cumplido todos los requisitos, y le va a entregar el título de médico, lo primero que hacen es pedirle a él el juramento hipocrático de Hipócrates. ¿Qué fue lo que dijo Hipócrates?
usted como médico, si tiene en el quirófano, en la camilla, si tiene en el quirófano a un paciente, su compromiso es salvarle la vida. Así haya sido su peor enemigo antes de la enfermedad que está sufriendo. Y entonces, cuando el médico en este momento le dan el título de médico, le dicen: jura usted cumplir el juramento hipocrático, y se lo hacen repetir. He ahí el compromiso, y hay que decirlo desde ya en nuestro hospital Manuela Beltrán, aquí de Socorro, en los consultorios médicos, en Santander, por supuesto, en el hospital universitario y demás hospitales de Santander, de Colombia, del mundo entero. La rama médica está hoy comprometida a investigar y a ayudar, y hay que decirlo desde ya, hay que agradecerle a ellos fundamentalmente su papel, su trabajo, porque ellos están cumpliendo ese juramento hipocrático. Si ese señor médico, si ese que tiene usted acostado en la camilla fue su peor enemigo en épocas pasadas, en tiempo anterior, su compromiso como médico es salvarle la vida. Y eso es lo que está haciendo hoy esta importantísima rama de la ciencia, buscando solucionarlo por una vía, por otra, con fármacos, con vacunas, solucionarle el problema a la humanidad. Confiemos, pero tenemos que comprometernos a hacer la parte que nos está pidiendo el gobierno, que en todo el mundo lo están diciendo. Obsérvese que hasta ahora no hemos hablado en la historia universal de América. Todo lo que hemos hecho, un pequeño recuento, ha sido del viejo continente, de Europa o de Medio Oriente o de Asia, en fin. América, según los historiadores, el ser humano se introdujo al continente por migraciones que llegaron aquí provenientes de Asia. Hay una que es la que tiene muy buenos argumentos, que es la migración aprovechando el estrecho de Bering al norte de América, específicamente en Canadá, Alaska, porque entre Alaska y Asia tal vez son aproximadamente unos 120 kilómetros la distancia entre los dos, territorialmente hablando. Y en época de invierno se congela el océano glacial ártico, se congela, y eso pareciera ser que fue el puente que permitió la llegada de los primeros habitantes a América. Hay otras teorías que hablan de migraciones utilizando el Océano Pacífico, inclusive hay algunas que hablan por el lado de Chile, el sur de Chile, y en fin. Pero digamos que esa integración del primer hombre a América, pues hizo que él desarrollara unos procesos totalmente autóctonos, apartados totalmente de todo ese proceso que había en el antiguo continente. Ni en América sabían que existía ese antiguo continente, ni el antiguo continente sabían que existía en América y que habían aquí seres humanos en América. Solo fue después del descubrimiento de Cristóbal Colón, parece que Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, y hace memoria permanentemente de que él llegó a la India, porque su idea era que la Tierra era redonda y que viajando hacia Occidente se llegaba a Europa, a España por Oriente. Se accedía por Oriente. Él sí estaba seguro de la redondez de la Tierra, pero no sabía de la existencia de América.
Por eso nos llamaron los españoles los indios. Y para diferenciarnos de los habitantes de la India, entonces se llamó a esa tierra las Indias Occidentales, para diferenciarnos de la India Oriental, o sea, allá en el continente asiático. Nuestros indígenas en América, desde Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, hicieron procesos totalmente autónomos en todos los sentidos. Desarrollaron procesos agrícolas, desarrollaron procesos de ciencia, de tecnología, por supuesto muy incipientes. Acotando un poco con el tema, indudablemente nuestros aborígenes tuvieron que haber desarrollado procesos para curar sus propias enfermedades, para solucionar esas problemáticas. Normalmente lo hacían con el consumo de plantas que supuestamente servían para curar estas y aquellas y otras enfermedades. Incluso algunos emplastos o unciones. Hay una anécdota muy especial para hablar de esta medicina. Cuando llegaron los primeros conquistadores a lo que es Santander hoy, exactamente a Barranca Bermeja, Jiménez de Quesada bautizó a Barranca Bermeja con el nombre que se conoce hoy, Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque allí surgían de la tierra unos líquidos de color oscuro que los indígenas de ese momento lo utilizaban para frotar el cuerpo, para calmar dolencias. Y entonces, para llamarla de alguna manera, Barrancas Bermejas, porque ese era mucho el petróleo que allí surgía. ¿Cómo se trasladaba ese conocimiento? Era por la vía oral, de los padres a los hijos, de los padres a los hijos, de los abuelos, al fin, de generación en generación, una transmisión oral, para todas las cosas, incluida pues lo referente a la parte médica, que con toda seguridad nuestros aborígenes fueron unos expertos en muchas cosas. Por ejemplo, el uso del tabaco en nuestros aborígenes guanes era una costumbre. Recuerden que el tabaco fue de los productos que son originarios de América y que nuestros aborígenes lo utilizaban para fricciones, para muchas cosas. El humo del tabaco, en fin, muchos procedimientos que tal vez tuvieron ellos que elaborar para progresar en su proceso de medicina. Cuando llegan los españoles, ya entonces vamos a hablar del descubrimiento de América en 1492 y en su presencia en nuestro país, empezando por el litoral atlántico y luego interiorizándose al interior de lo que después se va a llamar la Nueva Granada, y por supuesto cuando llegan aquí a nuestra región de Socorro, encuentran una serie de personas que seguramente tenían costumbres en todo sentido, pero que la diferencia de armas y de cultura y demás traída por los españoles hizo que dominaran fácilmente a nuestros aborígenes. Hacer el planteamiento entonces de pandemias a través de la historia de la humanidad, tendríamos que empezar por decir que antes de la escritura en la historia universal, pues tal vez no se encuentran formalmente algunas temáticas. Sé que la ciencia médica, a los estudiantes de esta área y afines a la medicina,
tienen documentación mucho más formal sobre esta temática. Para nuestro tema de Historiemos la Historia, tal vez simplemente queremos acotar, es que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre han existido las pandemias. Por supuesto, han existido las epidemias y el ser humano ha sido capaz de superar eso. Me voy a cimentar para esta última parte del programa en un documento que de una manera muy acertada nuestra prensa regional Vanguardia publica un fascículo que lo llama Todo lo que debes saber del COVID-19. Y entonces en ese fascículo trae algunas orientaciones del origen y expansión del coronavirus. Sabemos que el coronavirus fue un virus nuevo que surge en diciembre del año pasado, 2019, en una población de China, en Wuhan, que le dio a una persona por primera vez en la historia de la humanidad. Este virus no era conocido antes. Es decir, de hace 2, 3 meses atrás es esta pandemia. Terrible lo que está pasando. Cómo se ha multiplicado y cómo ha avanzado desde una población de allá de la China, ha cobijado prácticamente todo el mundo. Por eso dijimos ahora que es la pandemia. Hay un artículo en el cual entonces habla del origen y la expansión del coronavirus, del COVID-19. Entra a definir eso, qué es un coronavirus, qué países han estado afectados, en fin, por aquí hablan de un poco de América y por supuesto nombran a Colombia. Hay una parte que habla todos contra el coronavirus, hay que estar unidos en esa temática, la entendemos y nos hacemos eco en Historiemos la Historia. Hay una parte que dice Santander preparado contra el coronavirus y explica algunas temáticas y decisiones que se han tomado en el departamento. Hay una parte también que habla de la ruta de atención ante un posible contagio. En fin, hay suficiente alimentos, dice, para no crear alarmas entre la gente. Abastecimiento sí, pero con responsabilidad. Y hacia la última parte de este fascículo, entonces, encontramos un título: Las pandemias y su huella en la humanidad. En la primera parte de esta temática dice de la siguiente manera: a lo largo de la historia, la humanidad ha estado expuesta a virus y bacterias que han provocado grandes epidemias. Algunas de las que causaron mayores estragos fueron la peste negra, la viruela, la gripe española y el SIDA, el VIH-SIDA. El COVID-19 es hoy una amenaza para la salud humana en todos los continentes. En estos momentos en que la población colombiana está en cuarentena, el llamado es a conservar la calma y no dejar que la ansiedad y el pánico dominen su ánimo. Permaneciendo en casa, entre todos, podemos enfrentar este difícil momento que es para la historia de la humanidad importante ser atendida, digo yo. Hay 2 partecitas a las cuales nos vamos a referir a continuación. La primera es una muy breve síntesis sobre cuáles han sido unas 6 pandemias universales que nos afectan. Y luego, en la última parte del programa, entonces hacemos la revisión de esa lista de pandemias relacionadas con el número de víctimas. ¿Cuántos muertos ha habido por pandemias en la historia de la humanidad?
Ya hicimos la aclaración de la historia antigua y demás, pero esta relación que hace aquí nuestro artículo habla de una primera pandemia, formalmente conocida como tal, en el año 165 de nuestra era, es decir, 165 años después de la venida de Jesucristo, para que nos entendamos más concretamente. Y ahí hacen una lista larga de todas esas cantidades de pandemias, y ya desde ya les digo que han sido más o menos unas 20 pandemias, y para cada una de ellas se hace una aproximación del número de muertos. Para historiar la historia, entonces, veamos entonces cuáles han sido las 6 pandemias más importantes en la historia de la humanidad. La primera de todas, parece que ha sido la más terrible de todas. Primera, la peste negra, que mató entre el 30 y el 50% de la población europea. Se originó en las ratas y se extendió a los humanos por medio de pulgas infectadas. Esta pandemia, esta peste negra, se va a dar en el año de 1347 a 1351. Hubo 200 millones de muertes. Ahora vamos a mirar más adelante en el contexto. Ubiquémonos textualmente en la historia de nuestra tierra, de nuestra patria. Aún no se había hecho el descubrimiento de América. Esta peste negra, por eso en América seguramente no tuvo ninguna representación. La segunda más importante en la historia, la viruela. Nuestras abuelas y bisabuelas y gentes de mi edad y demás, ellos saben mucho de esta temática de la viruela. Dice que la viruela aniquiló aproximadamente el 90% de los nativos americanos. El 90% de los nativos americanos de ese momento murieron por culpa de la viruela. Esta viruela se da entonces para el año de 1520, o sea, unos 25 años después del descubrimiento de América. Ya habían hecho ingreso Gonzalo Jiménez de Quesada y los grandes conquistadores, Pizarro a Perú y en fin, Gonzalo Jiménez de Quesada a lo que era la Nueva Granada, Santa Fe y demás. Para ese momento, 1520, 56 millones de muertos por la viruela. La tercera enfermedad más importante, la gripe española, dejó entre 40 y 50 millones de víctimas. Va a suceder entre 1918 y 1919. Dice que unos 40 a 50 millones de muertos. Por eso fue una pandemia. La cuarta, la plaga de Justiniano. Se dice que esta plaga contribuyó a la caída del Imperio Romano. Estamos hablando entonces en la historia universal del año 541 al año 542, mucho antes del descubrimiento de América. Estamos hablando del año 500 después de Cristo, el final del Imperio Romano. Después va a entrar la Edad Media. Dice aquí el documento que en ese momento, en ese Imperio Romano y demás, hubo unos 30 a 50 millones de muertos. La quinta, y ya nos está llegando a nuestra era actual, el VIH-Sida, presente en la humanidad y con 25 a 35 millones de víctimas. El VIH-Sida va a ser ubicado
aproximadamente para 1981 hasta la actualidad. 1981, donde cuando se ubicó por primera vez y se identificó este virus, y este documento habla de que ha habido unos 25 a 35 millones de muertes. El SIDA, el VIH-SIDA. ¿Qué pandemias? Y hablemos un poco de la última. Dice la gripe porcina, que causó 200.000 muertes. Fue una segunda pandemia causada por el virus de la gripe H1N1, luego de casi un siglo que se dio la gripe española. Habla aquí el documento que la gripe porcina estuvo ubicada para el año 2009, entre el año 2009 y el año 2010, y que ratifica que hubo unos 200.000 muertos por esta famosa gripe porcina. ¿Qué pandemias? Y por sobre ellas el ser humano ha sido capaz de superarlas, ha sido capaz de controlarlas, ha sido capaz de superar esas épocas tan duras de la historia. Por eso, Historiemos la Historia le dice hoy a nuestros televidentes que tengamos confianza, que tengamos certeza, que colaboremos con las medidas tomadas por el gobierno nacional, departamental y municipal en el caso de cada territorio, porque todas ellas van a contribuir a que entre todos somos capaces de superar esta pandemia tan terrible. Nos vamos a referir entonces a las principales pandemias que desde el año 165, va a hablar de la primera pandemia, lo que sucedió en ese momento hasta nuestro año 2019, diciembre de 2019, cuando aparece el famoso COVID-19. A lo largo de toda esa historia, de todos esos años, estamos en el siglo XXI, o sea, más o menos unos 20 siglos, nos trae una relación de unas 20 pandemias de la siguiente manera. La primera, la peste Antonia, la llamaron así, y se presentó en el año 165 al año 180. Obsérvese que duró bastantes años, por lo menos 15 años. Y habla de que hubo unos 5 millones de muertos. Históricamente estaríamos hablando en todo ese periodo del Imperio Romano de ese momento. La segunda, la llaman aquí la plaga de Justiniano, del año 541 al año 542, 2 años. Y dice el documento de unos 30 o 50 millones de muertos. Parece que esta enfermedad ayudó un poco a la caída del Imperio Romano para dar curso luego a la Edad Media y posteriormente a la Edad Moderna. La tercera, la epidemia de viruela japonesa, del año 735 al año 737. 1 millón de muertes. Siguiente, la peste negra, del año 1347 a 1351. Y dice de unos 200 millones de muertos. La siguiente, la viruela, y ya hablamos entonces del año 1520. Ya había pasado todo ese proceso del descubrimiento de América y ya el mundo había cambiado muchas cosas. Las anteriores no estaba incluida América, pero a partir de esta sí se puede hablar de que en la historia universal incluyendo a América. La viruela en el año 1520. 56 millones de muertos.
seguramente muchos fueron, dice el documento, de nuestros aborígenes. La siguiente, grandes pestes del siglo XVII, y ubica en el año de 1600, 3 millones de muertos. La siguiente, ya en el siglo XVIII, grandes pestes del siglo XVIII, y ubica el año de 1700. Habla de 600.000 muertes. Continúa con la pandemia de cólera y ya habla de 1817 a 1923. Hace un lapso de tiempo bastante largo. Dense en cuenta que esta peste, esta tragedia, esta pandemia viene a durar casi un siglo en la humanidad entera. El cólera, 1 millón de muertos. 1817, ubiquémonos históricamente. Ya estábamos próximos a nuestra independencia definitiva. Ya estaban dando la campaña libertadora en Colombia, en la Nueva Granada de esa época, hoy Colombia. Bien, seguimos. La tercera peste, 1855, habla de 12 millones de muertos. La siguiente, fiebre amarilla. Es conocida, hoy se sabe de su existencia y hay una vacuna contra la fiebre amarilla. Y la ubica a fines de 1800, a finales de 1800. Dice que hubo unos 100.000 a 150.000 muertos. Por supuesto, tal vez al descubrirse la vacuna, hoy se aplica y desde esa época hasta hoy la controla la nueva ciencia médica con la vacuna. Siguiente pandemia, la gripe rusa, de 1889 a 1890, 1 millón de muertes. Continúa con la gripe española, 1818 a 1819. 40 a 50 millones de muertes. Y llegamos a nuestra actualidad, el VIH-Sida. Es una auténtica pandemia. Año 1981, cuando fue descubierta formalmente, y desde ese momento hasta la actualidad, hasta el año 2019, aún estamos en esa pandemia. Y se habla de unos 25 a 35 millones de muertos por el VIH. Siguiente, la gripe asiática, 1957 y 1958. Aquí hablan de que hubo 1.100.000 muertes en el mundo entero, la gripe asiática. La siguiente, la gripe de Hong Kong, 1968 a 1970, 1 millón de muertos. La SARS, 2002 a 2003, 759 muertos. Esta no ha sido tan publicitada realmente, pero pues está considerada como una pandemia porque seguramente en muchas partes del mundo atacó a las personas. Llegamos a una que sí es un poco más conocida, que es la gripe porcina, llamada así, del año 2009, ubicada en el año 2009 al año 2010, y dice que unas 200.000 muertes. La siguiente pandemia, la MERS, en el año 2012, hubo unos 850 muertos, seguramente en muchas partes del mundo. Por eso es una pandemia. Llegamos a las dos últimas, el ébola.
pandemia que se desarrolló desde el año 2014 al 2016 y que lleva a unos 11.300 muertes en el mundo entero. Y llegamos al final. El coronavirus o COVID-19, año 2019, actualmente en desarrollo. Año 2019 en diciembre, a casi finales de diciembre del año pasado. Hasta este momento, según la publicación, habla que lleva 7.000 muertes en el mundo y está tomando como referencia al 17 de marzo. Seguramente al momento en que se emite este programa ya van muchos más. Siempre en la historia de la humanidad han habido, por supuesto, epidemias y por supuesto pandemias. Y repito, el ser humano es capaz, con voluntad, con decisión, de superar esas grandes dificultades. La ciencia médica en este momento está trabajando fuertemente, buscando los fármacos que controlen, como se vio en la historia que acabo de leer, muchas de ellas fueron solucionadas por las ciencias médicas, por los fármacos, los remedios, las vacunas, los jarabes, las pastillas, en fin, todo lo que la ciencia médica, afortunadamente, gracias a la ciencia médica, en toda la historia de la humanidad, ha tenido ese compromiso de salvar las vidas. Entonces, para Historiemos la Historia, qué importante es haber hecho esta relación, esta referencia, como un aporte, para que tengamos claridad y nos comprometamos más. De esta salimos todos, seguro. Socorro debe salir, la provincia comunera debe salir adelante. Por supuesto, Santander, Colombia y el mundo entero. Pero nos toca a todos cumplir con los requisitos que nos imponen los gobiernos, que nos impone la ciencia médica, porque no es un capricho del gobierno, ni del gobernador, ni del presidente, ni menos de la alcaldesa de Socorro. No es un capricho, es una decisión que ha sido tomada en virtud de los procesos que lleva la metodología de la investigación científica médico-farmacológica en este momento en la humanidad. Parece que ha habido procesos ya avanzados de elaboración de fármacos. Ojalá, esperamos que cuanto antes se logre esa vacuna para controlar o los remedios suficientes, pero mientras tanto quedémonos en nuestras casas y cumplamos a cabalidad con todos los requisitos. No hagamos de Socorro ni de la provincia comunera, que hasta este momento de grabación y proyección de este programa no tenemos ni un caso de coronavirus, de COVID-19. En primer lugar, hagamos mención entonces del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es un documento que recomiendo siempre en nuestros programas porque ellos nos facilitan la comprensión del lenguaje para que entre todos los seres humanos nos entendamos. Es el medio de comunicación de una persona con otra, el lenguaje. Por supuesto, oral, escrito y lo demás. Para este caso, pues, del programa lo estamos haciendo a través de la televisión. Pero este documento del diccionario de la lengua española es un documento muy importante para cualquier temática de metodología de la investigación científica. Hay un documento especial que yo recomiendo, Historia de la Antigüedad, de Cadhan, y en este caso está hablando Historia de la Antigüedad y toma la parte de Oriente, precisamente para hablar de lo relacionado con desde Grecia, Egipto, Medio Oriente, India, China. Hace una síntesis de todo ese proceso, que fue lo que utilizamos
al iniciar este programa. Cualquier otro libro de historia seguramente contiene temáticas de historia universal de Colombia o de América, tiene posiblemente temáticas para complementar esta temática que hemos planteado hoy. Principalmente entonces repetimos el fascículo que saca la prensa regional Vanguardia, que lo titula Todo lo que debe saber del COVID-19. Como es tan oportuno la temática, para que hay de pronto personas que por alguna razón no leen la Vanguardia, ese fue el argumento por el cual Historiemos la Historia, con Paso Televisión, cumpliendo nuestro lema de aportar a la cultura y a la historia de nuestros televidentes de Paso Televisión, es que consideramos totalmente oportuno traer esta temática porque es el momento que estamos viviendo y que seguramente a partir de aquí habrá mucha historia para seguir contando si cumplimos y respetamos las pautas que se han trazado de aislamiento en nuestras casas y atender a los médicos, lo que ellos saben hacer. Finalizo haciendo eco de lo que se está diciendo hoy en Colombia. ¡Qué héroes! ¡Qué héroes! Toda la ciencia médica y sus afines, en todas las disciplinas científicas médicas, enfermeros, paramédicos, laboratorios clínicos, todas esas personas que como verdaderos héroes, sabiendo de la contaminación que está pasando, de la cercanía que ellos tienen con los pacientes infectados, sin embargo ellos toman con mucho valor civil su papel, cumpliendo el juramento hipocrático. Qué importante eso para haberlo tratado hoy en Historiemos la Historia. Sigamos historiando historia todos los martes a las 7 de la noche, con repetición los miércoles en la hora de la mañana hacia las 9 y los sábados hacia las 4 de la tarde, que es la guía que se ha establecido por Paso Televisión. Historiemos la Historia.